¿Saben por qué? Porque a veces a través del sufrimiento y el dolor es la única forma que Dios puede llamar nuestra atención. Pasa voz, iglesia, que Dios nos los bendiga. Pastor Elmer aquí una vez más, saludándolos, esperando que todos estén bien, que Dios nos esté bendiciendo a cada uno de ustedes, a que todos estén saludables, que todos estén de buenos ánimos, pero más importante de que su fe no esté faltando y que se está manteniendo fuertes en el Señor. Una palabra que tengo para ustedes hoy en día, si me acompañan a estudiar la palabra de Dios, si me regalan un poquito de tiempo, un poquito de su atención. Si van conmigo a Lucas capítulo 23, vamos a leer del 32 al 43, una historia que ustedes ya la conocen, es bastante famosa, ustedes ya se la saben. Quisiera tocar acerca de esto un poquito. Lucas 23, capítulo 32 al 43, comenzamos 32 y 33. También llevaban con él, Jesucristo, otros dos, ambos criminales para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Habían dos hombres, ustedes conocen el relato. No sabemos mucho de ellos, no sabemos, lo único que sabemos son un par de cosas. Sabemos que son criminales, sabemos que el delito es grande. El Imperio Romano, la pena de muerte, el matar a alguien en una cruz, este castigo no se lo daban a cualquier persona, sino que se lo daban a aquellos que tenían delitos grandes, aquellos que iban en contra del Imperio Romano, aquellos que querían establecer un nuevo rey, delitos así, delitos grandes, así como hoy en día en los Estados Unidos la pena de muerte es algo que es para criminales, que es algo bastante serio, algo que no a cualquiera se lo van a dar, pero se lo van a dar solamente porque hay un problema bastante grande. No eran criminales sencillos, eran criminales de algo que estaban haciendo, iban a sufrir, y el Imperio Romano decidió que el delito de ellos era tan grande que tenían que sufrir. Y aquí se encuentran estos dos hombres, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Versículo 34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartir entre sí la ropa de Jesús. Y Jesús, hermanos, comienza a orar ahí, ya crucificado en la cruz, ya lo habían clavado a la cruz, y comienza a orar y comienza a orar a voz alta. Era obvio que los hombres escucharon su oración, podían escuchar lo que estaba diciendo. Y los guardias dividen su ropa, así como el salmista lo dijo, como el salmista lo había declarado. Salmos 22. La muestra y el ejemplo del Señor lo vemos hasta el final. Si se acuerdan en el Sermón del Monte, en Mateos capítulo 5, 43 al 48, cuando dicen, yo les digo que oren por sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen. Y el Señor está dando el ejemplo no solamente de lo que Él había sufrido y las cosas que Él había hablado, hoy las está pasando. O sea, no era simplemente el Señor que estaba hablando, sino que hoy estaba demostrando que Él mismo seguía lo que Él predicaba. El Señor no solamente vino a predicar, sino que vino a dar el ejemplo también. Después que le escupieron, que lo torturaron, que lo golpearon, que lo ridiculizaron, el Señor hace algo. El Señor ora por ellos. Y entiendan, hermanos, que el nuevo pacto que tanto hemos hablado, esto es lo que pide, esto es lo que hace. Esto es lo que el Espíritu hace. El Espíritu transforma, nos permite que entendamos a la gente, nos permite disculpar a la gente, tener misericordia hacia la gente, orar por ciertos individuos.
Porque la verdad es que aquellos que no conocen a Dios no saben. Los ojos de ellos no han sido abiertos. Porque nosotros sabemos que nosotros no merecemos las bendiciones que tenemos. La única diferencia es que a nosotros se nos ha revelado y a nosotros se nos ha abierto los ojos y hoy entendemos la gracia del Señor. Pero hay muchos que no se les ha revelado, que no, los ojos no se le han abierto, así que está en nosotros entender que la diferencia entre ellos y nosotros es simplemente que la gracia de Dios nos ha tocado. Pero ambos no merecemos. A nosotros se nos ha dado el privilegio, este privilegio se nos ha dado. Y porque se nos ha dado, porque los ojos se nos han abierto, porque se nos ha mostrado, porque se nos ha permitido entender, somos llamados y se nos requiere tener compasión y misericordia a aquellos que todavía no saben y no se les ha revelado. Porque los que no se les ha revelado, los que no creen, no entienden. Y es la predicación del Señor, es la oración del Señor. Perdónalos, porque no tienen ni idea lo que están haciendo. Perdónalos, no entienden quién soy yo. Perdónalos, no entienden lo que están haciendo. Y eso es lo que Jesucristo dijo, eso es lo que expresó. Lo que Él dijo, hoy lo hace, no solo lo dijo y no lo cumple. Demostró lo que Él predicó. En su peor momento en la tierra, en el peor momento de sufrimiento, en el peor momento que estaba viviendo, el Señor, después de que lo torturaron, que lo pegaron, que lo clavaron a la cruz, Él ora por la misma gente que lo está crucificando. 35 al 38. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. En 35 al 38, hermanos, vemos que varias profecías son llenadas, son cumplidas, mientras se burlaban de él y lo ridiculizaban. Mientras demostraban su odio hacia él, simplemente cumplían las profecías. Cuando se burlan de él y lo ridiculizan, es en Salmos 22, 7 al 8. Cuando comienzan a repartir sus ropas, lo dice el salmista en Salmos 22, 18. En Salmos 69, 21 es cuando habla de que le iban a dar vinagre, que se burlaban de él. En medio de su enojo, de su odio, de su burla, en medio de su expresión de odio hacia el Señor, no se estaban dando cuenta que estaban cumpliendo las profecías del mismo libro en cual ellos creían, el mismo libro en el cual ellos se guiaban. Era tanto el odio, era tanto lo que lo despreciaban, era tanto que no lo querían, tanto el odio que los había cegado, que no estaban entendiendo que lo que Isaías y el salmista habló en las profecías, que ellos mismos en ese momento lo estaban cumpliendo. Estaban siendo cegados por su mismo odio. 29. Uno de los criminales ahí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y uno se declara, como que declara y entiende quién es este Jesucristo que tiene a la par. Uno de los criminales le reclama, le dice, le expresa algo y le dice
que no eres tú, Jesús, el Cristo. Notemos que el criminal sabe quién es Él. Sabe quién Jesucristo dice que es Él. Y reconoce, como que reconoce quién es Jesucristo. Lo interesante es que el criminal reconoce quién es Cristo, pero no reconoce y no entiende de qué es capaz este Cristo. No hay arrepentimiento. Él reconoce quién es el Mesías, él reconoce quién es este hombre, en cierta forma reconoce quién es él, pero reconoce para recibir algo personal. Reconoce para obtener una bendición inmediata. Reconoce para obtener alivio del dolor que estaba sufriendo. Reconoce para salir del momento en el cual él estaba. Reconoce y le dice, si tú eres tal persona, dame. Si tú eres el Cristo, sácame de este momento. Dame algo. Está pidiendo algo. Está pidiendo a Jesucristo que se compruebe quién es Él. Muéstrame. Y si de veras eres, sácanos de este momento. Sácanos de ese sufrimiento. Quita este momento que estamos viviendo. Si de veras eres el Cristo que tú dices que eres. Como que reconoce quién es Él, pero lo reconoce para beneficiarse a sí mismo, para que Él sea aliviado del momento que está viviendo. Jesús simplemente pasa a ser para Él una forma de salir de este momento, pasa a ser alguien que lo puede aliviar del momento incómodo que está viviendo. La declaración de Jesús que si tú eres el Mesías no es de arrepentimiento, y esa declaración sin arrepentimiento no sirve de nada. La declaración de Jesús como el Señor sin arrepentimiento no sirve de nada. La declaración de Jesús como Salvador sin cambio interno no salva. No sirve de nada. El reconocer que Jesús era alguien grande, el reconocer que quizás sí hay algo especial, que quizás se cree que es el Hijo de Dios, pero no hay un arrepentimiento dentro de nosotros mismos. Ese tipo de reconocimiento no salva, no sirve de nada. 40 y 41. Pero el otro criminal, le reprendió al primero. Ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Miren la diferencia con el otro. El otro le dice al primero que buscaba aliviarse él mismo. Le dice, oye, no te tienes miedo a Dios. ¿No sabes que ese que tienes a la par es Dios, es el Hijo de Dios, es el Mesías? ¿No reconoces quién es este hombre? ¿No reconoces la inocencia de este hombre? ¿No reconoces que este hombre no merece lo que le está pasando? Tú y yo somos criminales. Tú y yo merecemos lo que nos está pasando. Tú y yo esto que estamos haciendo, los delitos que hemos hecho, esto es merecido, pero Este no merece la pena de muerte en la cual nos encontramos. 42. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en mi reino. Este hombre también reconoce, ¿sí? Este hombre reconoce, pero hay arrepentimiento. Este hombre reconoce quién es el Mesías. Este hombre reconoce quién es Jesucristo. Pero el hombre también sabe que el momento que está sufriendo es merecido. Que él merece lo que le están dando. Él merece la pena de muerte. Le dice a Jesucristo, acuérdate de mí en tu reino. 43. Le contesta el Señor, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Hermanos, hoy les quiero hablar a varios de ustedes. Quiero hablar a unos de ustedes que quizás han perdido un poco de fe, que quizás se están haciendo ciertas preguntas, que quizás su fe ahorita está sufriendo un poquito, no mucho, quizás un poco. Aquellos que están sufriendo, que están teniendo momentos difíciles, aquellos que quizás en medio del momento difícil se hacen la pregunta, y quizás no en voz alta, pero quizás lo piensan en su mente, quizás lo están contemplando, la idea que cuando ustedes están sufriendo un momento difícil, a veces la pregunta que surge, la idea que comenzamos a analizar, la pregunta que nos hacemos es: ¿dónde está Dios? ¿Por qué es que continúo sufriendo? ¿Por qué es que sigo sufriendo esto? Si yo soy cristiano, si yo creo en Él, si yo estoy bautizado, si yo diezmo, si yo voy a la iglesia los sábados. Y la pregunta es, a veces, ¿dónde está Dios? O quizás, ¿dónde estás, Dios? Y si mi Dios es omnisciente, si mi Dios está en todo lugar, la respuesta más básica, la respuesta más fácil es: Dios está ahí con usted. Dios está a la par suya. Dios sufre con usted. Pues ¿por qué no parar? ¿Por qué no parar ese sufrimiento? Si Dios se duele igual como yo me duelo, como yo duelo, ¿por qué es que Dios no hace que esto pare? Si Dios también duele conmigo, si Dios también habita en mi dolor, si Dios entiende el sufrimiento que yo estoy teniendo, si Dios entiende el dolor que yo tengo, si Dios entiende el sentimiento de lo que yo estoy sufriendo, ¿por qué? Si está a la par mía, ¿por qué si Él también sufre conmigo? ¿Por qué es que no para? ¿Por qué es que permite que el dolor siga? La realidad es que no. Muchas veces no va a parar el dolor. No lo va a hacer. Puede ser que a veces aún el dolor va a crecer más todavía. Puede ser que esto no pare, que esto no ha terminado, que esto va comenzando. ¿Saben por qué? Porque a veces a través del sufrimiento y el dolor es la única forma que Dios puede llamar nuestra atención. Es la única forma que usted va a orar. Es la única forma que muchos van a creer más. Es la única forma a veces a través del dolor y el sufrimiento que vamos a comenzar a adorar, que nos vamos a acordar de Él. Es la única forma que contemplamos el pecado en el cual vivimos y sabemos que a veces es la única forma que nos acordamos que quizás merecemos el sufrimiento, merecemos el momento que estamos pasando. Es la única forma que nos acordamos cuando estamos sufriendo. Es la única forma que nos acordamos todas las veces que le hemos fallado al Señor. Es la única forma que nos damos cuenta de lo pobre y lo poco que soy. Que a veces en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, cuando yo estoy pasando momentos difíciles que no puedo aguantar, es la razón que Dios me los permite, porque a veces es la única forma que me acuerdo de Él. Es la única forma que me doy cuenta de lo pequeño y lo poco que soy. Me doy cuenta de que yo no tengo el derecho de pedir más. Yo soy insignificante. Pero también a la misma vez Dios está fortaleciendo nuestra fe en Él. Iglesia, en mi peor momento y ni en su peor momento deja de ser Dios. En el peor momento, lo que yo pienso de Él no deja de ser quien es Él. En el momento que todo parece estar un caos, todavía todo está bajo su control, cuando todo es un desorden, cuando yo no sé qué es lo que está ocurriendo, cuando estamos viviendo un momento, cuando la temperatura está más de 100 grados, cuando los incendios son más de 300 incendios y el estado se está quemando, cuando hay una pandemia, cuando miles están muriendo,
cuando la pedofilia está creciendo, porque las escuelas están cerradas, porque los hospitales están cerrados, porque las iglesias también están cerradas, porque la economía ya no es la misma, porque estoy perdiendo mi trabajo, cuando los abortos son más grandes, cuando la depresión está creciendo y nos preguntamos, Dios, ¿a dónde estás? Dios aquí está. Y quizás cuando vivimos los momentos de caos nos recordamos del nombre de Dios. Mi peor momento, en nuestro peor momento, no deja de ser Dios. El criminal alcanzó salvación. Miren, el criminal le dijo, acuérdate de mí en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el reino. ¿Qué habrá pasado en la mente de este hombre? Hágase salvación, voy a estar bien, todo se acabó, todo está bueno. Y sí, el hombre obtuvo salvación, el hombre obtuvo la misericordia del Señor, el hombre obtuvo la misericordia de Jesucristo, pero mire, todavía le quebraron las piernas, todavía perdió toda su sangre, todavía murió el peor tipo de muerte que pudo haber muerto. Aunque obtuvo salvación, aunque obtuvo gracia, aunque obtuvo misericordia en este momento, todavía sufrió. Todavía sufrió. Y solo porque se obtiene salvación, solo porque se obtiene gracia y misericordia, no significa que no se va a sufrir en este mundo. No significa que la vida cristiana va a ser fácil. No significa que todo va a ser una cama de rosas. No significa que estamos libres de sufrir. Aunque este hombre obtuvo su salvación, obtuvo misericordia y gracia, aún así sufrió. Murió un dolor y una muerte bárbara. Y él, como usted y yo, tenía a Dios a la par de él. Muchas veces nos preguntamos a dónde está. ¿Por qué no contesta? Entienda, iglesia, que Dios ahí está. Su fe la está fortaleciendo. Que Dios está a la par suya ahí, animándolo, exhortándolo. Dale. Ya falta poco, ya va a acabar el sufrimiento. Dios sabe que usted puede más que esto y que puede salir victorioso en medio del problema que está viviendo. Este es el caminar cristiano, esta es la vida del creyente. No duden, que su fe se mantenga fuerte, que el Señor me lo siga fortaleciendo y que su fe siga firme como ha sido siempre. Que Dios me los bendiga y hasta que nos reunamos una vez más. Pasa vos. Precioso Salvador.